Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de podcasts educativos de Teva Chile para su ciclo Media Audios, un espacio para actualizarnos y conversar sobre temáticas que nos van a ayudar no solo a entender, sino que cuidar nuestra salud. Hoy vamos a conversar sobre obesidad y sueño con la doctora Patricia Astudillo, nutricionista de la Universidad de Chile y especialista en enfermedades crónicas de origen nutricional de INTA Universidad de Chile. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola Valeria, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema que es tan interesante. Yo creo que es tan relevante para todos y sobre todo en la actualidad y post, digamos, después de la pandemia. Efectivamente, porque no para bien nosotros mantenemos índices de obesidad bastante altos asociados a distintos factores. Generalmente la comunidad lo vincula a todo el tema de la mala alimentación o de malos hábitos saludables. Sin embargo, hay un factor relevante que tiene que ver con el descanso, que tiene que ver con el sueño y el sueño reparador. Y es ahí donde nosotros queremos introducirnos desde su experiencia. Sí, mira, primero que el enfoque de que ya sabemos, digamos, de los últimos antecedentes que tenemos acá en Chile, de la última encuesta de salud, que aquí en Chile tenemos un 75% de personas que están con una malnutrición por exceso, sumado a eso a lo que es sobrepeso y la obesidad. Por lo tanto, es un problema ya de salud pública importante, ¿ah? Faltan muchas políticas al respecto. Como tú bien mencionabas, la obesidad es multifactorial, son muchos los factores que nos llevan a ello. Y eso tan importante, uno siempre dice, ya, la dieta es relevante, es importante, el sedentarismo que también, pero lo que no se habla mucho, y es verdad, que justamente nos convoca este tema, es todo lo que son los hábitos del sueño, el buen dormir. ¿Por qué es tan relevante? Porque justamente toda esta parte del mal dormir, por ejemplo, las costumbres que tenemos ahora, sobre todo ahora en esta época que fue pandemia, el uso, por ejemplo, de todo esto tecnológico, ¿verdad? Los celulares, los computadores, todo este exceso de pantallas lumínicas, más allá de lo que siempre ha estado la energía eléctrica, hace que todos nuestros hábitos de sueño se han ido acortando. En vez de la hora normal que era antiguamente más temprano, hemos ido comiendo horas de sueño rápidamente y eso a la larga va produciendo alteraciones metabólicas. Eso es sí o sí, porque nosotros tenemos un sistema interno, un reloj interno que nos va regulando con la luz del día y la luz de la noche. Y nosotros hemos ido alterando eso con el tiempo. Y sobre todo en nuestra población, digamos, tan occidental, nuestras costumbres, esto de ahora con la parte tecnológica, que lo ha ido alargando y se producen estos cambios, digamos, alteraciones metabólicas. ¿Tú quieres Ahora comenzar? podemos ir definiendo algunos mitos o realidades. Ahí usted nos puede ir orientando. Por ejemplo, ¿es recomendable desconectarse por completo 2, 3 horas antes, incluso del televisor? Porque claro, alguien podría pensar que es solo el teléfono, que es a lo que estamos más conectados, pero usted habla de tecnología en general. Sí, mira, eso tendríamos entre las recomendaciones, ¿ah? Ahora, vamos un poco primero, creo yo, a ver, ponte tú, en el caso, cómo esto nos afecta en el caso, como te hablamos, de esta alteración metabólica. ¿Por qué lleva eso? ¿Por qué nos suma, digamos, decimos, esto también me puede asociar y llevar a la obesidad? ¿Por qué? Lo que te decía yo, alteraciones metabólicas, hablando así en términos muy simples para que todo el mundo pueda entender. Nosotros tenemos hormonas que nos van regulando, y estas hormonas las tenemos en el día y en la noche, que nos van regulando como una maquinita para que podamos trabajar, hacer actividades, actividad física, alimentarnos, nuestro cuerpo que se vaya regenerando. Bueno, esta alteración de quitar horas de sueño en el día, lo que nos va a hacer, hay hormonas que regulan el apetito. Entonces, normalmente cuando uno tiene un adecuado hábito de sueño, esa cantidad de hormona que va a estimular que nosotros tengamos apetito va a inhibirse, o sea, va a bajar. Y no tendríamos, digamos, necesidad de comer. ¿Qué es lo que pasa cuando alteramos esto? Hace que esa hormona que nos da ganas de comer, que nos da apetito, aumente. Entonces, eso lleva como un inicio de un cambio metabólico en el cuerpo que sumado a otros cambios de hormonas van a otros más. Y eso va a llevar que uno tenga más ganas de comer cuando la gente, por ejemplo, trasnocha y se queda más tiempo, y eso lo hace de forma permanente en el tiempo, va a hacer que esas concentraciones de hormonas que dan apetito aumenten y dan ganas de comer, digamos, comida o productos que sean de alta densidad energética. Y eso va a ir sumando poco a poco a que uno vaya a una alteración al sedentarismo y al mismo tiempo a un malos hábitos alimentarios, a que nos lleva hacia el sobrepeso y la obesidad.
Ahora, ¿qué podría cuestionarse una persona que dice, perfecto, yo trasnocho, pero no consumo alimentos calóricos o trato de consumir algo que considera saludable? ¿Cómo se cruza ahí este consumo versus horario? Uno debería preferir, al ejemplo, hay que pensar, por ejemplo, aquellas personas que tienen turnos, ¿ah? Hay personas que, por ejemplo, que por necesidad laboral tienen que hacer turnos en la noche, entonces digamos, hay un cambio radical de lo que es este reloj interno y que no funciona con la luz del día y de la noche. Y esas personas tienen que hacer adecuaciones en su alimentación sí o sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como tenemos estos niveles de hormonas que nos dan el apetito, están alteradas, hay una alteración interna, digamos, para decirlo más fácil, tiene que hacer una selección de los alimentos. Por ejemplo, evitar aquellos que tengan azúcares refinados, de alta densidad energética, digamos, altamente procesados, lo que se compra, por ejemplo, envasado, eso tratar de evitarlo. Debe seleccionar aquellos productos, ejemplo, que son de alimentación, por ejemplo, de proteína. Por ejemplo, pueden ser en base a carne, por ejemplo, si va a ser como una especie de un tiempo de comida, por decirlo, en un turno de noche, por ejemplo, algo que tenga proteína, que tengan lácteos, por ejemplo, cualquier derivado de los lácteos, porque justamente además ellos tienen algunos proteínas, digamos, al decirlo más simple, una parte chiquitita de esa proteína tiene algo que va de una de las hormonas que nos produce más relajo. Siempre y cuando, ejemplo, no sea una persona que esté en turno de noche, que esté trasnochando, nos va a ayudar un poco a inducir un poco el descanso nocturno que deberías llevar hacia la normalidad, ¿ya? Pero en el fondo es como para seleccionar algunos, principalmente evitando aquellos que sean con azúcar refinado o altamente procesados. Sí, ahí le iba a hacer el punto. Los procesados es fundamental intentar sacarlos de la dieta en general, pero En general. volviendo al tema de la obesidad versus sueño, descanso, también juegan un papel relevante. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando nos despertamos cansados, puede ser un indicador o que nos sentimos inflamados, cosas así, por ejemplo, que son como de lo cotidiano, son parte de lo cotidiano, pero muchas personas lo tienen naturalizado. Mira, justamente eso cuando hay una alteración ya de sobrepeso y obesidad, de por sí, por definición, hay alteraciones metabólicas, independientes que tengan buenos hábitos de sueño que va asociado, por supuesto que sí, pero hay un círculo vicioso. Aquella persona que ya está con un sobrepeso y obesidad va a tener un mal dormir en cantidad y en calidad. Y eso va a hacer que esas mismas alteraciones, ya sean porque aumentan aquellos niveles de hormonas que me dan más apetito en horarios que no debería tener, alteraciones de inflamación, ¿ya? Me va a alterar absolutamente que yo tenga un sueño reparador y por lo tanto no voy a tener ese sueño que se llega a la etapa más profunda, que es justamente la que hace que la persona amanezca más recuperada, más renovada en la mañana y va a amanecer cansada, va a estar ya con una inflamación que viene de per sí con su obesidad o sobrepeso y se va un poco perpetuando en el tiempo estas alteraciones metabólicas. O sea, una cosa lleva a la otra, o sea, amanecer más cansado y no hacer nada, un punto de quiebre en aquello, ya sea por la actividad física o por un cambio de hábitos saludables, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, va a ir acrecentando este cansancio, este mal dormir, porque justamente es un círculo vicioso. Y justamente es ahí donde hay que hacer el punto de inflexión y hacer un cambio de hábitos saludables, justamente con el caso de los hábitos saludables en la alimentación, en actividad física y en adecuado hábito de sueño, para tener una cantidad y calidad de sueño adecuada y recuperadora. Doctora, en ese sentido también hay una sensación como colectiva equivocada y que tiene que ver con que, bueno, no duermo hoy, pero recupero mañana. Y según entiendo, no hay una recuperación de sueño. El sueño que no se tuvo, el descanso ya no es Se perdió. recuperable. Sí. Sí, justamente hay muchos estudios, por ejemplo, de aquellas personas que tienen como esta restricción de sueño en los días de la semana y se lo recupero el fin de semana. Eso puede ser en el sentido de que las personas más jóvenes, por ejemplo, se sientan más recuperados y rápidamente esta normalidad metabólica se recupere. Justamente a medida que pasa el tiempo, esta eh, recuperación metabólica en que el cuerpo vuelva a tomar la senda de la normalidad es mucho más difícil y más lenta a medida que pasa el tiempo, porque justamente con el tiempo el cuerpo cuesta adaptarse nuevamente. Por eso es que los cambios tienen que ser progresivos en el tiempo y paulatinos, no va a ser nunca de un día para otro. Por eso es que los cambios tienen que hacer de forma paulatina, por ejemplo, en la restricción del sueño, ir recuperando de a poco.
y haciendo aquellas cosas como higiene del sueño. Por ejemplo, si estaba comiendo, por ejemplo, su último tiempo de comida muy tarde, adelantar eso. La idea es que por lo menos 2 horas antes que se vaya a dormir, a lo menos, antes que se vaya a acostar, el último tiempo de comida. Y lo que hablábamos, por ejemplo, seleccionar que en vez de esa comida sea muy procesada, que sea ojalá algo que en base a proteína, ya sea por un derivado de los lácteos o alguna carne blanca, por ejemplo, puede ser también la misma que son las leguminosas, en pequeñas cantidades, de acuerdo a los hábitos alimentarios de la persona, pero eso va a hacer que haga un punto de inflexión, dejar el computador, aquellas cosas, fuentes lumínicas también, dejarlo por lo menos un par de horas antes para ir adecuando esta higiene del sueño, ir preparándonos para el buen dormir. Y eso hay que hacerlo como cambio de a poco. Hay gente que no tiene esos hábitos y hay que empezar no de un día para otro, pero poco a poco hacer los cambios. Ahora, influye mucho, por lo menos en las olas de calor que de repente estamos viviendo, que se hace imposible dormir temprano, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ahí además de la hidratación adecuada, ¿qué podríamos recomendar? Porque es difícil empezar el descanso cuando en realidad el ambiente no es el propicio. Sí, bueno, pero estamos en una situación, digamos, estacional y puntual, y en el fondo uno igual se va adaptando con el clima. Es cierto que en invierno uno tiende a acostarse más temprano, a dormir más temprano y oscurece más temprano. Entonces, nuestras horas del día hay también en alteración, pero el cuerpo se va adecuando, digamos, de acuerdo al clima, a las estaciones, porque una adecuación, digamos, que está preparada. Nuestro reloj interno lee bien eso. Lo que no lee bien es aquellos cambios que tenemos tan abruptos. Por ejemplo, si le oscurece a las 8 de la noche, hay personas que tienen la costumbre de comer cerca de la medianoche. Entonces, es una hora que justamente el cuerpo está esperando dormir, recuperarse, baja, como quien dice, baja el sistema. O sea, el metabolismo se reduce para que justamente para que recuperemos todo aquello en el cuerpo, esté descansando, todo baja como debería ser. Y sin embargo, hay personas que a esa hora están comiendo y justamente aquellas hormonas que nosotros tenemos como para poder procesar todos estos alimentos más normales en el día, a esa hora de la madrugada no están para eso. Entonces, por eso es que las personas llevan a la obesidad. ¿Por qué? Porque esa comida que se ingirió, tenemos altos niveles de apetito, no dan ganas de comer porque está aumentada justamente por esta alteración que estamos comiendo fuera de la hora, pero al mismo tiempo esa comida que estamos procesando no se va a metabolizar como corresponde. Entonces va a favorecer que todo ese exceso nos vaya rápidamente a depósito. Y si lo perpetuamos en el tiempo, una de las causas que nos va a llevar al sobrepeso y a la obesidad. Y esta higiene de sueño, ¿cuánto debiese tomarnos en términos de día? ¿20 días, 7 días? ¿Cómo es el proceso? Ahora, mira, no hay que fijarse como así muy estricto, una semana, un mes. Cada persona es un mundo distinto. Hay personas que rápidamente pueden ser muy disciplinadas y llevar rápidamente en menos de 2 semanas a un buen higiene de sueño, hacer los cambios radicales en cuanto a los tiempos de comida, hacer cambios en cuanto a las fuentes lumínicas, dejarlas, irse a la cama a determinado tiempo, más un rango de hora determinado. Pero hay personas que le va a costar mucho más. Y encuentro que cuando la persona tiene ya, por ejemplo, hablemos de una persona adulta, más de 40 años, que ya tiene hábitos muy arraigados, sobre todo en cuanto a los tiempos de comida, a veces puede ser por temas familiares, por temas laborales, entonces eso ya un poco más de tiempo para que el cuerpo acepte más las modificaciones. Cuando estamos hablando de niños, porque ahora se ha visto mucho los niños que también han Mm. acortado su tiempo de sueño, que son más que el del adulto, ¿verdad? Porque justamente están en etapa de desarrollo, sus tiempos de sueño son mucho más altos, y también se ha visto eso, justamente por los celulares, por los computadores. Entonces, en ello también es más fácil porque son más pequeños, son más dúctiles, son más fáciles de modificar sus hábitos y los cambios son a más corto plazo, no así el de los adultos. Y también un tema también de autoconciencia, porque si la persona, por mucho que una persona ya sea un profesional de la salud o el entorno le esté diciendo, si la persona no quiere asimilar los cambios, va a tener eso a través del tiempo y por supuesto que va a ser un factor muy, muy relevante si hay asociado a sobrepeso y a la obesidad. Ahora, hay muchas personas, perdón, que nos pueden estar escuchando y decir, sí, pero tengo un sistema de vida que a lo mejor no me permite acostarme temprano. No sé, pienso en el mundo del emprendimiento, que no tiene horarios definidos de trabajo. Y eso le puede generar un alto índice de estrés o ansiedad, lo que también influye en este buen descanso. ¿Cuáles serían las recomendaciones que usted pudiese entregar hablando desde la realidad? Porque claro, una cosa es lo ideal,
pero también, como dice, hay distintas realidades, hay distintos mundos. Entonces, ¿cómo le podemos hablar también a esos mundos que no son tan tradicionales? Por ejemplo, si tú dices la parte práctica del tiempo de comida, porque, por ejemplo, está a un lugar muy distante de su lugar laboral a su domicilio, justamente hacer las modificaciones de que no esperar llegar, no sé, a la medianoche o 10 de la noche, por ejemplo, a ingerir algo de comida, prepararse algo, ya sea con dentro de los medios que pueda tener, adecuar ese tipo de, ya sea no un sándwich, pero puede ser en la medida de lo posible, también hay que adecuar a la que cada persona pueda adecuar su propia realidad, ¿verdad? Tenemos que ajustarnos si puede, a lo mejor en el lugar de trabajo antes de retirarse, por el turno, ingerir algo de la casa, ya sea una proteína, ya sea una carne blanca, o algo de ensalada, o una fruta, o si no puede llevarse un sándwich. La idea es que por lo menos reemplace ese como tiempo de comida a una hora que sea no mucho más cercana a la hora adecuada que llegar a la medianoche a comer. Esa es una forma, por ejemplo, de hacer algún tipo de adecuación, cosa que cuando llegue tarde, aunque sea así a la casa, llegue a dormir y no a comer. Eso ya sería una pequeña modificación muy relevante y que puede ayudar bastante a ir ajustándonos a la normalidad. Y en ese sentido, doctora, hay personas que pueden considerar que no están con sobrepeso, pero esto sí podría en el mediano, corto plazo empezar a influir en esta adquisición de peso no saludable. Absolutamente. Mira, hay muchos estudios, incluso demostrados en niñas y que en Chile, que se ve que incluso ya con periodos de tiempo que no son tan prolongados, estamos hablando de 2 meses, ya se ven modificaciones en cuanto a alteraciones de peso. Entonces, no es menor, o sea, la alteración metabólica que produce nuestro cuerpo, o sea, es importante y es un factor más relevante sumado, por ejemplo, a no hacer actividad física como el sedentarismo, a tener malos hábitos de alimentación. Y tú le sumas además que no tenga un adecuado hábitos de sueño, va a ser muy relevante que nos favorezca a que tengamos un alza en el peso, ya sea con sobrepeso o obesidad. O si ya tenemos sobrepeso, vamos a llevar a la obesidad. Justamente lo que te decía, son estas alteraciones que tiene nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es como una máquina. Entonces necesitamos adecuarnos, en el fondo hay que hacerlo como a la gente antigua, dedicarse con la luz del día, alimentarse lo más cercano cuando hay luz. Y cuando ya estamos en la parte oscura, sobre todo en invierno, adelantar un poco el último tiempo de comida. Y eso vamos modificando en el fondo para que internamente el cuerpo vaya metabolizando la comida cuando corresponda y así favorecer a una adecuada metabolización, que lo podamos aprovechar de la forma más adecuada y no favorezcamos a que haya esta alteración y nos lleve al sobrepeso y a la obesidad. En el fondo es como que la gente entiende que tiene que comer, ojalá cuando todavía se ha ido recién la luz. Y en el fondo como asociar eso y no dejar a horas que ya son de noche, que no son para justamente alimentarse. En el fondo, asociar un poco a la luz, es como lo más que uno puede llegar. En verano oscurece tarde, entonces uno puede comer quizás un poco más tarde por el calor también, pero en invierno asociar a eso también, que ver con la luz y no comer tanto tiempo después, porque el cuerpo ya está en el fondo preparándolo para que descanse, se recupere y regenere. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y esto es como para también descentralizar la conversación, en este periodo, yéndonos al sur, a la Patagonia, a Punta Arenas, la luz dura hasta las 10 de la noche, incluso pasado. Entonces, si nos guiamos por este consejo, pueden sentir liberados de estas sugerencias cuando no es así. No, pero todo es modificable y todo se tiene que adecuar a la realidad de cada persona. Como te decía, también las personas que tienen turnos de noche. Las personas que tienen turnos de noche, eso no lo pueden modificar. Es un tema de trabajo. Entonces, tienen que hacer las adecuaciones dentro de esa realidad que tiene, porque lamentablemente van a tener que trabajar en un momento en que todo el mundo duerme y esas personas tienen que estar funcionando. Entonces, da igual, se tienen que adaptar a esa realidad que no es la que es de las personas normal, digamos, del día a día, pero se pueden hacer modificaciones y adecuarlas dentro de lo que es posible. Por ejemplo, en el caso que te decía yo, en el tiempo de comida, justamente acercarlo, si es un turno de noche, cuando recién lo recibe, tratar de evitar ingerir alimentos en aquellos horarios de profundamente en la noche, 3, 4 de la mañana, y acercarlo al final cuando cerca de la mañana, que justamente es cuando nuestro cuerpo comienza nuevamente como a funcionar por la luz, los niveles hormonales, y en el fondo es tratar de hacer una transición lo menos dañina posible para aquellas personas que están haciendo un turno. ¿Ya? Es lo mismo que tú me dices las personas en el sur, lo mismo, hacer las adecuaciones porque justamente oscurece muy tarde, porque por la ubicación que tiene, y así también en invierno a las 3 de la tarde de noche. Entonces es lo mismo, o sea, Claro, la no adecuación en esas podrían dejar personas, de comer a las 3. exacto. Entonces hay que hacer como una adecuación de acuerdo a la realidad geográfica, en este caso, son adecuaciones, o sea,
no es una cosa, es una regla así como que tiene que ser fija, se tiene que ir adaptando a la realidad de la persona, ya sea por la ubicación geográfica, ya sea por los turnos laborales, pero se pueden hacer modificaciones. Hay personas que las adaptaciones de esos tiempos de comida por los horarios, la adaptan muy bien. ¿Y en qué se refleja eso? Que la persona tiene un peso saludable y está saludable. O sea, si tú le haces una evaluación en cuanto a sus exámenes en general, de su estado de salud, está bien. Cuando la persona logra llegar a una adecuación adecuada a su realidad, se va a reflejar. O sea, yo creo que siempre que Perfecto. escuchar a la persona se va a ver y se va a sentir bien. O sea, se ve y se siente bien. Exacto, y uno se siente más liviano y se siente en concordancia con este buen estado de salud interno y externo. Doctora, para ir cerrando, se está hablando mucho del ayuno intermitente. En ese sentido, quizás nos puede entregar algún par de sugerencias. Mira, está muy de moda el ayuno intermitente. De hecho, si tú preguntas por los últimos exámenes hasta la fecha, los estudios que se han hecho no son concluyentes. Los pocos que se han hecho, que no son en grandes cantidades de personas y no ha sido tan extenso, de hecho actualmente hay muchos que están en curso, cuando la gente lo ve desde el punto de vista como para una adecuación del peso, por ejemplo, aquello comparado con los característicos regímenes que son para bajar de peso y lo comparan con aquellos que son de ayuno intermitente, los resultados son muy similares, o sea, no se han visto grandes diferencias, no hay cambio significativo entre uno y otro. Hay algunos estudios que favorecen más a uno, hay otros estudios que favorecen más a otro. Aquellos, por ejemplo, los tradicionales regímenes hipocalóricos, por ejemplo. Se ha visto en algunos que en algunos favorecen más el ayuno intermitente y otros no. Pero si tú me dices, por ejemplo, ¿qué nos puede favorecer? Sí, ¿en qué sentido? Hay estas ventanas de ayuno, por ejemplo, algunos tienen como estas ventanas dentro de las horas de la mañana y la gente come como pocas horas en la parte más de la tarde. Y al revés, hay otros que son ayuno intermitente que deja la ventana en que ellos pueden alimentarse solo en las primeras horas, que justamente coincide un poco más con nuestro reloj interno, que te decía yo, el de día. Entonces hay gente que consume la alimentación, por ejemplo, en aquellas horas que son como de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y no ingieren nada más. Y justamente coincide con la luz y justamente puede favorecer a aquellas personas que están con alguna alteración, ya sea porque están con sobrepeso o obesidad, los va a ayudar a que se regulen metabólicamente, o sea, va a favorecer. Ahora, si tú me dices en un periodo acotado, yo creo que es absolutamente recomendable, pero como a largo tiempo no es una recomendación que uno lo pueda dar porque no hay nada, un estudio concluyente que tú puedas decir. Sí va a favorecer en un periodo acotado para que la persona vaya a una normalidad, adecuarse, en el fondo como regular ese reloj interno que está desordenado, llevar una cierta normalidad. Y además que estos ayunos intermitentes no funcionan para todo. Hay personas que se adaptan muy fácilmente y lo aceptan bien, y otras personas que de verdad no les resulta, no se sienten bien. En esas personas no hay que insistir. Si ellos no se sienten cómodos, tienen que usar, digamos, métodos más tradicionales en cuanto a restricción calórica o los característicos regímenes que son más restrictivos dentro de lo normal. Pero cada persona tiene su realidad y en general uno puede decir, sí, uno puede adecuar metabólicamente en un periodo acotado a aquellas personas que pueden aceptar este tipo de regímenes para restringir, digamos, acomodarse metabólicamente. Muchas gracias, doctora, por toda la valiosa información que nos ha entregado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conversación sobre obesidad y sueño, y volvemos a recordarles que esta serie de podcast está siendo generada por Teva para principalmente educarnos, tener información relevante para cuidar nuestra calidad de vida y también la de nuestra familia. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.